Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermano, le invito rápidamente, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice así la bendita palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, he considerado este único versículo de las Sagradas Escrituras donde voy a centrarme y de esta manera seguir desarrollando esta enseñanza doctrinal relacionado, hermanos, a la doctrina o enseñanza de Dios. Ya como ustedes saben perfectamente, todos los días jueves estoy enseñando doctrina o teología cristiana. Y hemos empezado a hablar acerca de Dios Padre. Para los que ya están constantemente siguiendo la secuencia de esta enseñanza, valga la redundancia acerca de la doctrina de Dios, sabe perfectamente que ya hemos visto el concepto de Dios, quién es Dios, su espiritualidad, sus atributos divinos. Sabemos de que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es soberano. Hemos visto su atributo divino o divinidad. Ahora estamos viendo acerca del carácter de Dios o atributos morales. Ya hemos visto que Dios es santo, hemos visto también, hermano, que Dios es justo. Ahora vamos a ver que Dios es fiel. Así que todos, hermano, le pido por favor que esté atento y sería bueno que tome nota, gloria sea el nombre del Señor, ya que esta enseñanza no la tengo, hermano, desarrollada en PDF, lo tengo en unos libros o enseñanzas que en ese tiempo lo tipié, hermanos, y hoy lo voy a tratar de desarrollar para que usted aprenda y conozca cada día más quién es Dios nuestro Padre Celestial. Así que Dios es fiel. Y hemos tomado como referencia Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 9. Una vez más dice acá: conoce pues que Jehová, Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este versículo, hermanos, nos revela claramente acerca de la fidelidad de Dios. Sería bueno que vayamos también a este otro versículo, el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 7. Isaías, capítulo 49, el versículo 7. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la bendita palabra del Señor: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Acá, hermano, el profeta Isaías también está revelando a través de esta palabra profética que Dios es fiel. Así que es muy importante, hermano, de que usted aprenda a conocer a Dios. Dios no es como el hombre. Hermano, el hombre por naturaleza es ingrato, el hombre por naturaleza es desleal,
el hombre por naturaleza, si se descuida espiritualmente, va a serle infiel a Dios. Pero Dios no. Dios, hermano, siempre Él se va a mantener fiel. Como dice la palabra de Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo. Siempre, hermano. Este es uno de los caracteres de la personalidad de Dios, que Él es fiel. Lo dijo acá Moisés, el profeta Isaías, y también, hermano, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también a la iglesia de los Corintios, le está revelando este carácter de Dios. 1 Corintios, el capítulo 1, vamos a ver, hermano. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1, gloria sea el nombre del Señor. Versículo 9. Vamos a ver lo que dice acá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué dice acá? Fiel es Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es fiel? ¿Creen, hermano, que Dios es fiel o no creen que Dios es fiel? Ahí escribe ahí, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios es fiel, hermanos. Eso usted tiene que tenérselo siempre, tenerlo siempre bien sellado en su corazón, que Dios es fiel. Muy bien, pero ¿qué significa? ¿Qué significa, hermano, la fidelidad de Dios? ¿Qué significa el término fiel o fidelidad? Hermano, la palabra fidelidad o fiel quiere decir apoyar o sostener, aplicada a una persona, aquella persona que es fiel en quien otro puede apoyarse y confiar. Eso significa ser fiel, una persona leal, una persona en quien confiar, una persona en quien apoyarse y sostenerse. Eso significa la palabra fidelidad. Y esas características, esas cualidades y virtudes, hermano, la tiene Dios. Esos valores los tiene Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia, hermano, también revela en el libro de Salmo 119, vamos a ver, hermano, Salmo 119, versículo 90. ¿Qué dice acá? Salmos capítulo 119. Salmo 119, el versículo 90. Mire lo que dice acá. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Que dice acá claramente que la fidelidad de Dios, hermano, es de generación en generación. Eso quiere decir que la fidelidad de Dios no caduca. No tiene, hermano, un final. Siempre Él será fiel de generación en generación. En otras palabras, la fidelidad de Dios, hermano, es grande. Es grande. No es pequeña. No es finita. La fidelidad de Dios, hermano, es infinita. De generación en generación. Por no decir, es eterna. Vamos a verlo en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3. Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 23. Gloria a Dios. Dice así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, si nosotros sabemos que la fidelidad de Dios es grande, ¿vale la pena confiar en Él? ¿Sí o no?
Sí vale la pena confiar en Él, hermano, porque Él es fiel. Él nunca, hermano, nos va a defraudar. Te podrá dejar el esposo, la esposa, los amigos, los hermanos. Te podrá dejar incluso hasta tu pastor que tú tanto lo estimabas, lo apreciabas. Se puede olvidar de ti, pero Dios no. ¿Sabe por qué, hermano? Simplemente porque Él es fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Y su fidelidad de Dios es grande. No es corta de tamaño. Es grande, es eterna, de generación en generación. Y su fidelidad, hermano, no solamente Dios manifiesta su fidelidad para un grupo de personas en un determinado lugar, por decirlo así. La fidelidad no solamente de Dios se manifiesta en un país, o en una provincia, o en un departamento, o en una región, o un caserío. Ahí nomás Dios manifiesta su fidelidad. No, hermano. La fidelidad de Dios es universal. Entienda esto. La fidelidad de Dios es universal. Salmo 36:5. Mire lo que dice. Salmo 36:5. Vamos a ver lo que dice acá. El libro de los Salmos, el capítulo 36, el versículo 5. Note esto, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es suave, hermano, que la fidelidad de Dios es universal. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no solamente manifiesta su fidelidad, repito, para un sector o grupo de personas. No. Es universal. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver también incluso que Dios manifiesta su fidelidad en todas sus obras. En todas las obras, hermano, ahí se ve y se manifiesta la fidelidad de Dios. Salmos 33. Retroceda 3 capítulos, hermano. Vamos a ver. Salmo 33, el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Se da cuenta? Acá como Dios, hermano, nos revela que en las obras que Él hizo, ahí se ve su fidelidad. Estamos leyendo el Salmos capítulo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. No es Salmo 36, versículo 5. Es Salmo 33, versículo 4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios, hermano, estaba haciendo los cielos y la tierra y todas las cosas que en Él habitan, ahí Dios estaba manifestando, ¿qué cosa? Su fidelidad. Ahí Dios está manifestando en sus obras su carácter, que Él es fiel. Él es fiel. Entonces no hay excusa. No hay excusa, hermano, para que nosotros podamos decir que Dios me falló, que Dios me dejó, que Dios me abandonó. Hermano, Dios nunca deja a sus hijos. Y sobre todo aquellos que son fieles, aquellos que son rectos, aquellos que son temerosos, Dios no los abandona. Al contrario, Dios envía sus ángeles. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra, de qué manera Dios manifiesta su fidelidad. Porque si usted, mira, usted que tiene esposo o esposa, y el esposo tal vez le dice: no, mi amor, yo te soy fiel. Pero si usted tiene prejuicios, que él no es sincero, no es transparente, entonces usted tiene que decirle: tú eres fiel, esposo amado, y me parece bien, pero tú tienes que demostrarme tu fidelidad.
tiene que demostrarme tu fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, tiene que mostrar frutos. Porque no solamente es cuestión de que el hombre diga, no, yo soy fiel, o la mujer diga, yo soy fiel, yo soy fiel, yo soy fiel, y puede incluso hasta gritar y pasarse toda la noche diciendo, yo soy fiel, yo soy fiel. Pero la fidelidad, uno tiene que demostrarlo. Entonces Dios no va a manifestar su fidelidad. ¿Pero de qué manera? ¿Sabe de qué manera Dios manifiesta su fidelidad, hermanos? En guardar su pacto y cumplir su palabra. Eso implica, hermano, alabado sea el nombre del Señor, que si Dios dijo algo, que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Él no se va a retractar. Él no va a mudar lo que salió de sus labios. No. Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que Dios dijo se hará, porque Él es fiel. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 23. Hebreos, capítulo 10, alabado sea el nombre del Señor. Hebreos, capítulo 10. Note lo que dice el versículo 23. Apague su micro, por favor. Hebreos 10, 23. Vamos a ver lo que dice. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 23. Dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Así es, hermano. Si Dios nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Como lo prometió, hermano, a su pueblo Israel. Yo estaré con vosotros. Yo lo voy a guardar, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. Y Dios tuvo que cumplir. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Vayamos, hermano. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Este es el versículo que hemos tomado como referencia, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Mira lo que le está diciendo Dios a su pueblo Israel. Que Él va a guardar el pacto y la misericordia a los que le aman. No a todos, a los que le aman. Y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Entonces Dios va a guardar su pacto y va a cumplir su palabra. De eso, hermano, hay que tenerlo por seguro, que Dios no nos va a fallar. Y nunca Dios ha fallado. Hay gente, hermano, que no entiende las Sagradas Escrituras y a veces hasta pueden blasfemar y decir, no, qué malo Dios, ¿por qué no ayudó a su pueblo Israel? Hermano, Dios siempre ayudó a su pueblo Israel. Lo que pasa es que ellos estaban advertidos. Dios le dijo: mira, ustedes obedecen, ustedes van a ser bendecidos. Y yo voy a estar con ustedes. Pero también, si ustedes me dejan, bueno, yo también lo voy a dejar. No es que Dios sea infiel, no, hermano. Porque Él sí o sí tiene que cumplir su palabra, tiene que cumplir de lo que salió de su boca. Yo no voy a mudar. La Biblia dice: yo no voy a mudar lo que salió de mis labios. Vayamos a lo que dice 1 Reyes, el capítulo 8. 1 Reyes, vamos a ver, hermanito, un ejemplo, ¿ya? 1 Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo la manifestación de la fidelidad de Dios.
¿De qué manera se manifiesta? En guardar su pacto y cumplir su palabra. 1 Reyes 8:23 dice: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que dice que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, a los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, Dios va a ser fiel con los que son fieles a Él. Dios tiene que cumplir su palabra. Dios tiene que cumplir su pacto. Por eso que claramente acá dice, sería bueno, hermano, que usted lo lea nuevamente. Dice: y dijo Jehová Dios de Israel al pueblo de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos. ¿Qué dice? Los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Por eso es muy importante, como le dije en un inicio, bendito sea el nombre del Señor. Como le dije en un inicio, hermano, Dios va a manifestar su fidelidad en cumplir su palabra, en guardar su pacto, pero con los que le aman, con los que le obedecen. Salmos 89. Vamos a ver, Salmos 89. Salmos capítulo 89, versículo 33. Amén. Dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto. ¿Qué dice? Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. La palabra mudar quiere decir cambiar. Amén, hermanos. Se llama cambiar. Mudar quiere decir cambiar. Y acá Dios está diciendo: yo no voy a olvidar mi pacto, ni mudaré. O sea, no voy a cambiar o no voy a mudar lo que ha salido de mis labios o lo que yo le hablé. Si Dios prometió, si Dios ha dicho esto o aquello, hermano, Él lo va a cumplir. Amén, hermano. Él tiene que cumplirlo. Porque si Dios, hermano, prometió algo, si Dios dijo algo, si Dios dijo aquello, y si no lo cumple, entonces podríamos decir que Dios no es fiel, es mentiroso. Pero nosotros sabemos, hermano, que Él es fiel. Él no es como el hombre. Como decía hace momentos, el hombre te puede prometer muchas cosas. Por eso que la palabra de Dios dice, no, maldito el varón que confía en el hombre. Mire, ya estamos próximos a elegir al próximo presidente de la segunda vuelta. Y es triste y lamentable de que muchas personas, incluso hasta cristianos, están que creen, hermano, a las promesas de estos candidatos. El hombre te puede prometer muchas cosas y nada más usan estas estrategias para persuadir o engañar o ganar adeptos o ganar votos, pero después se olvidan, no cumplen su palabra, no cumplen el pacto que hicieron, hermano. E incluso a algunos hasta le hacen firmar: tú te prometes que si gana la presidencia hacernos una negocio deportiva. Claro, voy a firmar lo que dicen, y ponen su firma hasta su web digital, pero una vez que están adentro se olvidan. Dios no es así, hermanos. Definitivamente Dios no es así. Entonces Dios, sí o sí, Él va a cumplir. Yo no voy a cambiar. La Biblia dice acá claramente, Dios lo dijo, ¿no? Yo no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios. No voy a mudar, no voy a cambiar. Voy a cumplir, no voy a olvidar mi pacto. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver otro versículo, hermano, para seguir matizando
esta enseñanza en cuanto a la manifestación de la fidelidad de Dios, o de qué manera se manifiesta. El Salmo 119, Salmos capítulo 119, versículos 89 y 90. Gloria a Dios. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Mira lo que dice el versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Entonces, hermano, Dios es fiel. ¿Cómo está, hermanita Dorita? Dios es fiel. Por eso, cada vez, hermano, de que usted tenga problemas, cada vez que usted tenga dificultades, que a veces de repente su pareja no le entiende o no la entiende, ahí está Dios. Por eso que David, hermano, siempre, si usted se ha dado cuenta, David se habrá podido percatar, David casi los salmos o los cánticos, él siempre resalta quién es Dios. Por eso que en el Salmo 92, David dice claramente: bueno es alabarte, oh Jehová. Mira lo que él dice: bueno es alabarte, oh Jehová. Para él era un deleite, una alegría, una satisfacción. Bueno es alabarte, oh Jehová. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Por qué cree que David expresa a través de este cántico ese término o esa palabra? Y anunciar tu fidelidad cada noche. ¿Por qué, hermano? Porque Dios había cumplido sus promesas con él. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces nosotros vamos a ser lo menos comprendido, lo menos entendido. Y hermano, y así, como en una oportunidad un varón me decía: Pastor Emilio, mi esposa no me entiende. Hermana también dice: mi esposo no me entiende. Seguramente que sí. Pero Dios sí nos entiende, hermano. Dios sí nos comprende. Dios sí nos sabe escuchar. Dios sí nos sabe atender. Por eso vale la pena en quién apoyarse. Yo le pregunto, hermano, ¿usted se apoyaría? Apague su micro, por favor, hermanita Antonia, si fuera tan amable. ¿Usted se apoyaría, confiaría en una persona que no es sincera, que no es transparente? Le pregunto, ¿confiaría en una persona así? Yo creo que no. Yo no me fiaría, hermano, en una persona, aún ni un pastor, sabiendo que ese pastor es inmaduro, no sabe guardar un secreto, no sabe guardar, hermano, de repente algo o algún problema que usted le cuente, sabe que es voluble, sabe que puede explotar, sabe que no la puede entender. Yo confiaría en él o en la esposa de un pastor. Ahora, no estoy diciendo que usted no debe de confiar en él o en ella, si es la esposa de un pastor o el pastor. Pero yo le digo, como hombre de Dios, si ese pastor no ha madurado, no sabe guardar secreto, porque una de las características que debe tener todo pastor debe ser prudente. Si un hermano le cuenta algo, si un hermanito le cuenta una situación, él tiene que saberlo guardar en su corazón y orar por la hermana. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante que si usted no ve esto en un pastor o en un hermano, cuénteselo a Dios. Dios sí no va a entender.
El día de ayer conversaba con mi hijita Milagrito. Y a veces yo le escucho a Milagro que está hablando, está conversando. Y Milagro, hermano, tiene algunas características mías. Por ejemplo, cuando yo, hermano, estoy orando, yo me pongo a conversar con Dios. Estoy conversando. No vaya a ser que algún día de repente usted llegue acá a la congregación y me escucha hablar solo y usted va a decir, ¿qué le pasa a Pastor Emilio? Está hablando solito. Y puede pasar por su mente muchos prejuicios, decir, hoy parece que el Pastor Emilio se ha vuelto loco. No. Hay momentos, hermano, que yo me pongo a conversar con Dios. Más o menos así. Señor, me está pasando esto. No sé qué hacer. Pero yo sé que tú me vas a ayudar. Me pongo a conversar con Él. Ahora, ¿por qué converso con Él? Porque Él es fiel. Él, hermano, me va a dar una respuesta. Y de pronto el Espíritu Santo comienza a ministrar a mi vida. Y me abre el entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y me da una respuesta. Por eso que David decía, bueno es alabarte, oh Jehová. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces, hermano, vale la pena confiar en Dios porque Él es fiel y Él manifiesta su fidelidad en guardar su pacto y cumplir su palabra. Él no va a cambiar, hermano. Él no se va a retractar. Él no es como el hombre. El hombre, hermano, luego de que ha prometido, recontraprometido, luego cuando ya el hombre se encuentra acorralado, ¿sabe lo que dice el hombre? Me equivoqué. Discúlpeme, prométeme, perdóname, dispénseme, me equivoqué. No espere, hermano, que Dios haga eso, no, porque Dios sí lo va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver también de qué otra manera Dios va a manifestar su fidelidad. ¿Saben en qué manera, hermano? En defender y librar a sus siervos en sus aflicciones y conflictos. Ahí está. Cuando usted esté pasando por aflicciones, angustias, conflictos emocionales, situaciones de diferente índole, ahí está Dios. Él ha prometido ayudarnos. Amén, hermanos. Isaías 41:10. Vamos a ver lo que dice Isaías 41:10. A ver, ¿qué dice Isaías 41:10? Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 41:10. Vamos a ver lo que dice. Dice así la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién le está diciendo esto? Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿le está mintiendo Dios? No, Él lo está prometiendo. No temas, porque yo, Heidi, Víctor, Antonia, Mari y todo lo que están presentes, no temas. Dios nos dice, porque yo estoy contigo. No desmayes. Apague su micro, por favor, hermanito. Apague su micro. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, acá Dios nos está prometiendo, y Él es fiel y lo va a cumplir, hermanos, en librarnos, en ayudarnos cuando nosotros estemos afligidos, cuando estemos pasando por conflictos. Él está allí para ayudarnos. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 19. 1 Pedro capítulo 4 el verso 19. Dice así la palabra del Señor.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, ¿a quién, hermano? Al fiel Creador, y hagan el bien. Cuando Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba pasando por uno de los momentos o periodos bastante cruciales. Había una persecución severa. Se cree que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Ya Pedro, algunos teólogos creen que él escribió desde Roma. Algunos teólogos dicen que le escribió desde Roma, hermano, donde Nerón se había levantado contra los cristianos. Y había una persecución severa. Entonces Pedro les anima a través de esta carta, porque la iglesia estaba padeciendo una persecución. Y le dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Note esta palabra, según la voluntad de Dios. Bendiciones, hermanita Pati. Según la voluntad de Dios. Porque Dios, hermano, en su voluntad muchas veces va a permitir que nosotros padezcamos, que nosotros vayamos a sufrir por su causa. Entonces acá Pedro dice, mire, si alguno está padeciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Deben encomendar sus almas al fiel Creador. En otras palabras, digan ustedes, ¿no? Cuando están pasando por persecución, por situaciones, por problemas, cuéntele su aflicción a Dios. Encomienden su alma, porque Dios es fiel, hermano. Él es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, versículo 20. Vamos a dar lectura hasta el versículo 26. Dice así: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Mire lo que Dios está diciendo acá a David. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Mire cómo Dios acá está dando testimonio, está hablando y manifestando el cuidado que David va a tener, que David, hermano, va a experimentar el cuidado y la protección de Dios. Y David clamará, dice el versículo 26, ¿no? Y él me clamaré. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Como diciendo, si David me clama en el momento de que está pasando por situaciones, entonces yo me voy a presentar como la roca de la salvación. Hermano, creamos esta palabra. A veces yo me he encontrado con hermanos que me han contado y me han dicho: Pastor Emilio, estoy muy afligido. Pastor Emilio, estoy pasando por esto. No sé cómo salir de esta situación. No sé. Yo le digo: hermana, hermanito, clame a Dios. Dios ha prometido ayudarnos. Él ha prometido a socorrernos, porque Él es fiel. Él es fiel. Póngase usted en esta situación. Si su hijo está desesperado, ¿no le extenderá usted la mano para ayudarlo? Sí, me dice, así también es Dios. Dios, hermano, es fiel. Él nunca nos va a defraudar. Él nunca, hermano,
nos va a decepcionar. Aun cuando nosotros estamos siendo tentados, Él no va a permitir que nosotros seamos tentados más, hermano, de lo que podamos resistir. Él nos va a ayudar. Primera de Corintios, vamos a ver, hermanito. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermano, Dios es sabio, Dios es omnisciente. Él sabe y conoce nuestra capacidad espiritual y madurez espiritual. Él jamás va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Recuerde, hermano, de que muchas veces Dios permite que Satanás nos toque, pero previo consentimiento de parte de Dios, como en el caso, hermano, de Job, que Dios le autorizó a Satanás para que lo tocara, pero eso sí, no lo mates, y Dios lo permitió. En otras palabras, hermano, Dios le dio la autorización, le cedió. ¿Y cuál fue la intención? Que Dios quería demostrarle a Satanás que lo que venga, lo que le pase, él va a permanecer fiel a mí. Y así pasó, hermano. Job no maldijo el nombre de Dios, no se apartó. Job confió en Dios. A pesar de todo lo que le vino, hermano, Dios estaba con él. Hay muchos que no entienden, hermano, la soberanía de Dios. Muchos pueden cuestionar. Las personas que no tienen discernimiento, que no tienen luz, no tienen revelación de la palabra, pueden, hermano, catalogarle y le pueden decir a Dios muchas cosas, porque yo escucho que por ahí una mujer, hermano, a través de las redes sociales dice que Jehová es Satanás. ¿Por qué él permitió esto? ¿Por qué mandó a matar? ¿Por qué le pasó esto a Job? ¡Qué malo! ¿Qué Dios estamos hablando? La gente, hermano, no entienden que Dios es soberano. Y muchas veces van a venir tentaciones a nuestras vidas, pero Dios conoce nuestra capacidad, nuestra madurez, nuestro nivel de fe. Dios conoce. Y Dios permitir, hermano, que nosotros seamos tentados lo que nosotros podemos sobrellevar esa tentación. Jamás Él va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es fiel. ¿Se da cuenta? Entonces, acá, miren lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, Dios, hermano, permite que seamos tentados, sí, lo permite en su soberanía, pero Él también nos ayuda, nos da la fortaleza, para que nosotros, hermano, salgamos en victoria. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hace todo eso? A ver, ¿por qué Dios hace todo eso? Si usted me está siguiendo, hermano, la enseñanza. Porque Dios es fiel. Así de fácil. Porque Dios es fiel. Entonces, Dios manifiesta su fidelidad en librar a sus siervos en sus aflicciones y conflictos. A ver, vamos a ver acá otro versículo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3.
Gloria sea el nombre del Señor. Dice, pero fiel es el Señor. Una vez más, ¿no? El apóstol Pablo está revelando la fidelidad de Dios, uno de los atributos morales o carácter de Dios, su fidelidad. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Una vez más, Él se compromete. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, y también, hermano, el Espíritu Santo nos está transmitiendo esta palabra y nos dice, Dios nos va a afirmar, Dios nos va a guardar del mal. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Así de fácil, porque Él es fiel, hermano. Por eso que en una de sus cartas Pablo también le dice a Timoteo, ¿no?, que si nosotros fuéramos infieles, Él, hermano, aún así sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Vayamos a lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a retroceder. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Y 24. Dice así la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, este es el contexto del versículo 23 en cuanto a la santificación. Porque el propósito y la voluntad de Dios es que la santificación o consagración en nuestra vida tiene que ser completa, espíritu, alma y cuerpo. Porque quien nos ha llamado es un Dios fiel, amén, el cual también lo hará. Pero nosotros estamos viendo y centrándonos en cuanto al carácter de Dios, que Dios es fiel. Así, espero que usted se vaya a dormir tranquilo en esta noche, o tranquila, hermana, que Dios nunca nos va a defraudar. Muy bien. También Dios manifiesta su fidelidad en castigar a los suyos cuando se apartan de Él. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué Dios castiga a sus hijos? Les pregunto, hermano. ¿Por qué? ¿Porque Él es malo? No. Porque Él es fiel. Hebreos 12:6. Vamos a ver. Hebreos 12:6. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una de las bendiciones espirituales que nosotros hemos obtenido, hermano, de parte de Dios, es que ahora Él nos ha dado una nueva identidad. ¿Y cuál es esa nueva identidad? Que somos sus hijos. Juan dijo en sus cartas, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto el mundo no nos conoce. No somos reconocidos por el mundo. ¿Y saben por qué? Porque las personas que están en el mundo no le han conocido a Él. Ahora somos hijos de Dios, dijo Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Hermano, es una bendición, es un privilegio que todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y aceptado y ha recibido a Jesucristo como su Salvador, Dios lo perdona, lo santifica, lo redime, lo limpia, lo justifica, hermano, y ¿sabe qué cosa? Y lo adopta como un hijo de Él. ¿Qué le parece? Por eso que Juan capítulo 1 versículo 12 dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios le da la potestad o el poder o la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por eso es un privilegio, es una bendición de que Dios nos haya dado esa identidad. Usted no es cualquier cosa. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, usted no tiene que verse o mirarse como el mundo lo ve. Si el mundo no nos reconoce, no nos acepta como hijo de Dios, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Ahora, usted teniendo un hijo, hablando ya en el campo natural, al cual siendo un buen padre o una buena madre, si su hijo se porta mal, yo le pregunto, ¿lo castiga o no lo castiga? Tiene que castigarlo. Tiene que castigarlo. Porque si usted, hermano, no lo castiga, entonces usted sería una mujer o un hombre infiel a su palabra. Porque la palabra de Dios dice, no, castiga a tu hijo mientras que hay esperanza, pero que tu alma no se apresure a destruirlo. La Biblia dice claramente, hermano, el que retiene el castigo a su hijo no lo ama, sino que lo aborrece. Amén, hermanos. La palabra de Dios está establecida, está bien plasmada para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Entonces Dios es fiel, y como Él es fiel, hermano, como Él es santo, como Él es justo, es obvio que tiene que castigar a sus hijos. Amén, hermano. Entonces acá dice, no, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso tenga cuidado. Tenga cuidado. Si usted está haciendo cosas malas, si usted de repente, hermano, está deseando en su corazón cosas malas o atesorando cosas ya del mundo, la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye un enemigo de Dios. Pero si una persona dice que es un hijo o una hija de Dios, persiste en hacerlo, persiste, hermano, tenga cuidado. No vaya a ser, hermano, que Dios por ahí le mande su azote, que Dios lo corrija o la corrija. Por eso que la palabra de Dios dice claramente, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Dios tiene que corregirnos. Dios, hermano, tiene que castigarnos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque somos sus hijos. Vayamos a lo que dice Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Vamos a ver lo que dice. Versículo 75. Amén. Dice así: conozco, oh Jehová, que tus juicios, cuando se habla de juicios, se habla de castigo, tus juicios son justos. Mira, ¿quién dice esto? El salmista. Él dice, no, conozco, yo te conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Hermano, Dios no es injusto. Dios es justo. Y David, el salmista, el escritor de Salmo dice, yo conozco, Jehová, que tus juicios son justos
y que conforme a tu fidelidad me afligiste, me castigaste, conforme a tu fidelidad me corregiste. Entonces Dios, pues hermano, manifiesta su fidelidad en quién o con quién, cuando los suyos se apartan de Él. Por eso, hermano, usted no tiene por qué estar pensando en apartarse del camino del Señor. Para nada. Para nada, hermano. Es mejor que no hayas conocido, dice la palabra. Y luego le acontezca lo del proverbio, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Hermano, usted no es ningún animal. Usted, por si acaso, no es ningún puerco, ninguna puerca. Ni un perro ni una perra. Nosotros, hermano, somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la oveja, hermano, es obediente. La oveja, hermano, siempre va a comer pasto verde. La oveja siempre, hermano, quiere escuchar palabra de Dios. Pero el que es puerco, el que es perro, hermano, usted ya sabe, el perro siempre va a querer nuevamente, hermano, comer su vómito. Lo que bota, literalmente hablando, usted ha visto un perro que come su vómito nuevamente. Así también hay cristianos que han renunciado a las cosas del mundo. Bien estaban en el camino del Señor, bien, hermano, han estado de repente limpiándose, contaminándose, pero de pronto, hermano, los que han estado botando la vanidad del mundo, nuevamente quieren tragárselo. Cuidado. No vaya a ser, hermano, que Dios por ella pueda corregir. Hermano, Dios nos ha llamado para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros nos consagremos. Y la Biblia dice que ningún perro entrará en el reino de los cielos. Cuando está hablando de perro, no está hablando de animal, no está hablando del guau guau, del animalito, no. Este, hermano, es una metáfora. Acá está hablando, recalco, de cristianos, de creyentes que han botado las cosas que un día estaba en su corazón. Malos patrones de conducta, mundanalidades, de repente inmoralidades, inmundicia, lo ha vomitado. Pero un descuido espiritual. Nuevamente se están comiendo la basura del mundo, se están comiendo, hermano, las vanidades, las mundanalidades. Nuevamente han empezado, hermano, a juntarse. ¿Con quiénes? Con los muertos espirituales. Por eso que la palabra de Dios dice, ¿no? El que se aparta del camino de la sabiduría llegará a estar en compañía de los muertos. Pastor Emilio, ¿eso dice la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Eso dice, hermano. Permíteme buscarle ese versículo. Vamos a ver, hermanito amado. Si usted me permite, por favor, vamos a buscarlo. Ese versículo, gloria sea el nombre del Señor. Para que no piense usted, hermano, que le estoy engañando, que le estoy mintiendo. Déjeme, a ver, un ratito vamos a buscar ese versículo. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo dice así, ¿no? El que se aparta del camino de la sabiduría, por no decir del camino del Señor, llegará a parar en compañía de los muertos. Muy bien, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Alabado sea el nombre del Señor. Creo que es Proverbios 20:21, parece. Vamos a buscarle, hermanito. Siempre a mí me gusta, hermano, centrarme con la palabra. Santo Dios, Señor, no me defraudes, Padre. Vamos a ver. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16 dice así: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, que dice, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Pastor, explíquenos, ¿cómo es eso que vendrá a parar en compañía de los muertos? El hombre o la mujer, hay que generalizar, que se aparte del camino de la sabiduría.
Cuando dice que se aparte el camino de la sabiduría, está hablando del camino del Señor. El hombre que se aparta, la mujer que se aparta. ¿A dónde va a llegar a parar? En compañía de los muertos. Que, o sea, pastor, ¿se mira el cementerio ahí? No. Esta es una metáfora. Recuerde que en una oportunidad un joven vino y le dijo: maestro, yo te voy a seguir, pero primeramente deje que entierre a mi padre y luego te voy a seguir. Jesús le dijo, luego que Jesús le dijo, sígame. Él dijo, no, ¿sabe qué? Primeramente, Señor, deja que entierre a mi padre, ya después te voy a seguir. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es eso? Hermanos, una persona que está lejos de Dios, una persona que nunca ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, un hombre pecador o una mujer pecadora, está muerta espiritualmente. Por eso que Jesús dijo, no, deja que los muertos, los pecadores, entierren a sus muertos físicos. O sea, cuando una persona se aparta, va a llegar a apartarse del camino de sabiduría, a donde va a llegar en compañía de los muertos. Las malas juntas, los malos amigos. Por eso que Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dijo, no, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Porque si usted se aparta del camino de la sabiduría, entonces Dios, si es un hijo de Dios, Dios tendrá que castigarlo. Dios tendrá que corregirlo, hermano. Hay que tener cuidado, hermanitos amados. Dios nos ama, porque si Él no nos castiga, entonces Dios es infiel. Dios no nos estima, Dios no nos quiere, Dios no nos aprecia. No, pero como Él es fiel, hermano, a sus principios, como Él es santo, como Él es justo, entonces ahí ya interviene la mano de Dios. Yo he visto casos, hermano, donde muchos, por más que el pastor les decía, ten cuidado, hijito, estoy escuchando esto de ti. No, pastor, no, pastor. Y algunos hasta se molestaban, hermano. Y de pronto, las consecuencias. Pero Dios es bueno, hermano. Dios, a través de su palabra, nos habla, nos advierte y también nos dice que Él nos ama. Amén. Y terminamos con esta parte. Dios también manifiesta su fidelidad. ¿Sabe cuándo, hermano? Cuando uno le ha fallado a Él, cuando uno ha pecado y Él, hermano, nos perdona. ¿Sabe por qué nos perdona? ¿Por qué cree usted? Porque Él es fiel. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios manifiesta su fidelidad cuando, hermano, en perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso que día a día, hermano, siempre yo le pido en la madrugada, siempre le pido en la noche, Señor, perdóname. Si bien es cierto, hermano, nosotros como cristianos ya no practicamos el pecado. Ya no. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no. El pecado, hermano, no tiene derecho legal en nuestras vidas. Siempre y cuando nosotros no le tenemos que dar lugar. Por eso que la palabra de Dios nos ha dado, hermanos, alternativas. Por ejemplo, la oración, el ayuno, la vigilia, la meditación de la palabra, escuchar la palabra, siempre estar meditando la palabra, estar concentrado en la palabra,
Eso va a hacer de que uno se fortalezca espiritualmente. Amén, hermanos. Se llene de la presencia de Dios, se llene de la fortaleza de parte de Dios. Pero si usted se descuida, porque no ora, hermano, escuchen. Dios ama tanto este grupo, hermanos unidos con propósito, que Dios nos da la oportunidad, hermanos, de levantarnos en la madrugada para orar. Esfuércese, saque fuerza con la ayuda de Dios de la que no tiene. No les digo, hermano, por gloriarme, porque hasta yo mismo necesito estar con ustedes. Porque al estar con ustedes en la oración por la mañana, eso a mí me ayuda mucho a fortalecerme. Y le decía, hermano, si usted no practica esta disciplina espiritual, está propenso a que el enemigo gane ventaja en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y es allí donde su carne comienza a rebelarse. Dios nos ha llamado para santificarnos. Y la santificación tiene que ser completa. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio? Cuando habla santificación completa, recuerde que nosotros somos seres tripartitos. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu, el aliento de vida, el soplo de vida que mora en nosotros, es quien nos lleva, hermano, a buscar de Dios. Por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos, la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto. Está hablando del Espíritu, de la esencia de Dios que está en nosotros. Yo le pregunto, hermano, el Espíritu que está en usted y en mí, no le estoy hablando del Espíritu Santo, del Espíritu, el soplo de vida, ¿estará conectado con Dios? ¿Usted cree, hermano, que es el alma que nos lleva a buscar de Dios? Yo les hago una pregunta. ¿Quién nos lleva a buscar a Dios? ¿Será el alma? ¿Será la carne? La carne no. La carne, hermano, quiere dormir, la carne quiere roncar, la carne quiere abrigarse. Ahora que se viene el invierno, quiere arroparse. Quien nos lleva a buscar a Dios, hermano, es el Espíritu. Por eso que Pablo dice, ¿no? Que la santificación tiene que ser espíritu, alma y cuerpo. Es el Espíritu, hermano, que tiene que estar conectado con Dios. Amén. El alma es la parte donde se manifiestan las emociones. Es la que está así aliado con la carne y nos induce a hacer lo malo, a pecar. Ya más adelante voy a estar hablando de la santificación completa. Solamente le estoy dando nada más a breve, hermano, un extracto para que usted sepa diferenciar lo que significa la santificación del espíritu, del alma y el cuerpo. Entonces, hermano amado, busquemos de Dios. Busquemos de Dios y Dios va a manifestar su fidelidad en nuestras vidas. Dios es fiel. Téngalo presente, hermano. Dios es fiel. Y ya sabe, su fidelidad, Él la va a manifestar. ¿De qué manera, hermanos? En cumplir su palabra, en cumplir sus promesas, en guardar su pacto. ¿Y de qué manera también? En ayudarnos cuando estemos pasando por situaciones, por aflicciones. Y también, hermano, en castigar a los que se rebelan contra Él. Y también Dios manifiesta su fidelidad en perdonarnos. Así que, hermanos, mantengamos siempre esa comunión con el Señor. Le decía, ya no practicamos el pecado. Ya no, hermano. Pero a veces le fallamos con el pensamiento, con los ojos, con palabras, con actitudes. Y eso cada día
tenemos que nosotros renovarnos, santificarnos con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Recuerden, hermanitos amados, que tenemos muchas promesas de parte de Dios. Siempre recuerdo este versículo, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dios nos dice limpiémonos. Él no dice que Él nos va a limpiar, dice limpiémonos. Hay cosas que uno tiene que hacerlo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo quiero orar por usted en esta noche. Tal vez usted no ha estado mostrando fidelidad a Dios, pero Dios, hermano, es un Dios de oportunidad. Así que allí donde usted se encuentre, vamos, hermano, a pedirle a Dios que nos ayude. Amén, hermano. Vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas. Allí, hermano, póngase a cuenta con Dios. Dios conoce su corazón. Yo no lo conozco. Pero si usted le ha fallado a Dios, hermano, sea consciente, sea humilde. Ahí dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque te he sido infiel. Perdóname. Y si usted es pastor, si usted es ministro de Dios, hermano, dígale al Señor ahí: perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Yo reconozco que no he estado haciendo bien las cosas. Perdóname y límpiame de toda iniquidad. Límpiame, Señor. Ayúdame a santificarme. Ayúdame a purificarme. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel, hermanitos amados. Así que ahí dígale al Señor: Señor, ayúdame en esta noche. Ayúdame, Padre. Maravilloso Cristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, en esta noche. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a decir, hermano, a Dios: gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad
incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido estar con nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos sacas en victoria. Eres tú quien nos corrige, eres tú quien nos perdonas. Gracias, Padre, porque tú cumples tu palabra, porque tú eres fiel. Aunque nosotros somos infieles, tu palabra dice que tú permaneces fiel.